para que lo puedas entender, ¿ya? Si yo tengo un paciente que está en un cuadro de insuficiencia respiratoria y yo no tengo todas las medidas de protección, usar mascarilla o antiparra que se llama, o a su vez que tenga un equipo de protección personal, puedo ya tener la adquisición del virus a menos de 2 metros. Lo ideal que cuando uno visita a esas personas, tener un 2 metros de distancia, ¿ya? Y a su vez evitar la aerolización en el ambiente, ¿ok? Entonces eso es importantísimo también que lo sepas. No se sabe en cierta forma cuánto tiempo el virus puede estar en el ambiente, ¿ya? Eso se desconoce. Dada la incertidumbre actual con respecto a los mecanismos de transmisión, las precauciones aerotransportadas se recomiendan de manera rutinaria en algunos países, el establecimiento de ciertos procedimientos de alto riesgo, entre otros. Por eso es la utilización de ciertas mascarillas, ¿ya? Que uno tiene que también analizar cuál es la mejor. ¿Será una N95? ¿Será una mascarilla común quirúrgica? Eso va a depender muchísimo de lo que uno vaya a realizar. Si uno va a realizar intubación o aspiración, lo recomendable es utilizar una N95, que es la mascarilla blanca que uno ve que dice N95. O a su vez, que si no va a manipular secreciones, lo ideal es utilizar solamente una mascarilla común. ¿Está bien? Se ha detectado también que el ARN del SARS, del COVID-19, en muestras de sangre y en heces, trabajos muy interesantes que han salido en los últimos tiempos. El virus vivo también se ha cultivado a partir de ese en algunos casos, pero algo interesante, según la Organización Mundial de la Salud y China, la transmisión fecal-oral no parece ser un factor significativo para la propagación de la infección. ¿Ya? Dato interesantísimo también en las publicaciones que están saliendo. ¿Cuál es el periodo de infectividad? Si uno analiza el periodo de infectividad, el intervalo durante el cual el individuo con COVID-2019 es infeccioso es incierto. Unos hablan de un periodo de incubación de 14 días, otros hablan acerca de cuál es el mayor riesgo de contagio, si es al quinto o al octavo día, o el número mágico al séptimo día, donde puede ya presentar un cuadro de insuficiencia respiratoria o una descompensación hemodinámica al paciente. La mayoría de los datos que informan este problema provienen de estudios que evalúan la detección del ARN viral en muestras respiratorias de otro tipo. Sin embargo, la detección viral no indica necesariamente la presencia de virus infeccioso. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, me pongo como ejemplo, yo puedo tener el virus del COVID-2019, presenté síntomas, al cabo de, qué sé yo, una semana, 2 semanas, puedo tener también nuevamente positivo o reactivo el virus. Pero lo mejor pueden ser que sean los genes muertos que tengan. No significa una regularización del cuadro. Han analizado varios estudios a la vez que uno esperaría por lo menos en 27 días o un máximo de 30 días ya la negativización ya del virus en muestras de PCR. Sin embargo, la detección del ARN viral no indica necesariamente esta presencia del virus infeccioso, como te lo comenté anteriormente. Los niveles de ARN viral parecen ser más altos poco después del inicio de los síntomas en comparación con la enfermedad que puede presentarse más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno analiza que en los primeros inicios de la enfermedad uno puede tener una mayor carga de virus y puede ser más transmisible a las personas que tengan contactos cercanos. No muy así las personas que puedan ya tener una evolución, más de 10 o 12 días, que la carga viral disminuye, ¿ya? Y puede ser poco infectante. No quiere decir que no sea transmisible. Depende mucho en los inicios de los síntomas la mayor carga viral que pueda ser la transmisión. Volviendo a esto del periodo de infectividad, plantea la posibilidad de transmisión que sea más probable en etapas más tempranas, como te lo comenté, pero se necesitan datos adicionales para confirmar esta hipótesis. La duración de la eliminación viral también es variable, parece haber una amplia gama que puede depender de la gravedad de la enfermedad también, ¿ya? A veces también los pacientes que tienen alguna comorbilidad, sean pacientes que tengan hipertensión arterial, que estamos viendo muchísimo acá, y eso lo estamos haciendo con César Torres, que estamos viendo acá en el Ogni Hospital y en el Hospital Bernaza también, un número muy interesante de pacientes que tienen comorbilidades, ¿ya? Aunque no lo crean, hay mucha población joven, alrededor de 45 años, 48 años, que son hipertensos y diabéticos, o tienen un síndrome cardiometabólico, ¿ya? Miren ustedes un interesante estudio que salió hace poco de 21 pacientes de una enfermedad leve sin hipoxia. El 90% había repetido pruebas negativas de ARN viral en hisopos nasofaringios, y a los 10 días después del inicio de los síntomas. Las pruebas fueron positivas durante más tiempo en pacientes con enfermedad más grave. Miren ustedes lo impactante. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que justo hemos dado de alta a un paciente el día de hoy y me pregunta el familiar, doctor, ¿hasta cuándo es infectante mi familiar? ¿Cuándo yo puedo sacar del aislamiento? Eso es algo muy incierto. Pero sí podemos ver, analizar al cabo de un mes cómo el paciente ha evolucionado y más aún un control
de imágenes para ver si esas lesiones han cicatrizado o llegaron a una complicación de una fibrosis, por decirlo así. Otro estudio muy interesante que de 137 pacientes que sobrevivieron al COVID-2019, la duración media del desprendimiento del ARN viral de las muestras orofaringeas fueron a los 20 días, rango entre 8 a 37 días. O sea, miren ustedes la balanza en el cual yo no puedo decirte, ¿sabes qué? Hazlo a la semana, hazle el control a las 2 semanas o hazle el control al mes. Esto es muy dinámico, muy variable. Te puedo decir esto hoy, quizás mañana puede ser otra versión, pero esto es lo que se está analizando en los actuales momentos. Miren ustedes que las tasas de transmisión reportadas de un individuo con infección con síntomas varía según la ubicación y las intervenciones de control de la infección que puedan tener. Según un informe conjunto de la OMS y China, la tasa del COVID-2019 secundario varió de 1 al 5% entre decenas de miles de contactos cercanos en pacientes confirmados en China. Entre los miembros de la tripulación, miren ustedes, de un crucero, el 2% solamente desarrolló infección confirmada. ¿Ya? En Estados Unidos, la tasa de ataque secundario sintomático fue alrededor del 0.45% entre 445 contactos cercanos de 10 pacientes confirmados. ¿Ya? También se han descrito también transmisiones por el COVID-2019 de individuos asintomáticos. También eso es interesante también. Tú no sabes alrededor qué persona puede tener el virus y no presenta ningún grado de síntomas. ¿Ya? Pacientes que no tienen ninguna comorbilidad. Y esto es algo interesante también que lo he experimentado. No digo como experimento, no sé si será el término experimentar, sino que nos ocurrió en esta semana justamente con una paciente. Que miren ustedes lo interesante, que esta chica viene 39 años de edad sin factores de riesgo o comorbilidades. Viene por un cuadro, entre comillas, de dengue, porque tiene el NS1 positivo, en el cual uno, bueno, listo, se bajaron las plaquetas, leucopenia, conlleva a un paciente que tenga un dengue, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta chica? Seguía febril, y seguían con las plaquetas un poco disminuidas, ¿ya? Una ligera tos, en ese entonces le dije al médico tratante, hagamos una tomografía, algo está pasando con esta chica. Y la sorpresa que nos llevamos una chica que tenía infiltrados intersticiales, vidrios de lustrado, ¿ya? Y infiltrados pariliares bilaterales. Pero ¿qué pasó? El ir y venir, yo sé que actualmente hay déficit de personal, eso no quiero culpar porque es una mea culpa que también uno pueda tener. Dejamos el tratamiento instaurado hace aproximadamente 5 días, aunque no lo crean. Y no doy nombres porque por ética no lo voy a decir. La tipa no recibió medicamento. Y recién nos dimos cuenta que enfermería no le había pasado las indicaciones que dejó infectología y el médico de medicina interna. Pero, ¿qué pasa? Miren ustedes, una persona que no tiene comorbilidades y no exacerbó su sintomatología. Eso es interesante en un futuro cercano analizar esa población. Te estoy hablando de una población, no puede extrapolar a toda la población y van a estar comentando que el doctor Narváez dice que a pesar de que tenga placa, no le dan tratamiento y esperar qué pasa. No, todas las personas son diferentes. Corregimos inmediatamente esto y luego iniciamos ya su segundo día con tratamiento. Hasta el momento va muy bien esta chica, pero es un caso anecdótico para que lo puedan entender. Sin embargo, dado que esto ocurra, sigue siendo también desconocido. El cribado serológico también a gran escala puede proporcionar una mejor idea del alcance de las infecciones asintomáticas, informar el análisis epidemiológico, ¿ya? Varias pruebas serológicas del SARS-CoV-2 están en desarrollo, según un artículo interesante que salió en el mes pasado. ¿Qué pasa con la inmunidad? Los anticuerpos contra el virus se inducen a las personas infectadas, claro que sí. La evidencia preliminar sugiere que algunos de estos anticuerpos son protectores, pero esto aún no se ha establecido definitivamente. Además, se desconoce si todos los pacientes infectados tienen una respuesta inmune protectora y cuánto durará cualquier efecto protector. ¿Ya? Los datos sobre esta inmunidad protectora después del COVID-2019 están surgiendo, pero aún en etapas muy tempranas. ¿Ya? Un estudio obtuvo anticuerpos monoclonales de células B de pacientes convalecientes que dirigían al dominio de la unión del receptor de la proteína espiga y tenían una actividad neutralizante en un modelo de un pseudovirus. Otros reportes, miren ustedes, analizaron sobre los macacos rhesus infectados con el SARS-CoV-2 y no desarrollaron infección después de la recuperación y el nuevo desafío. Sin embargo, ninguno de estos estudios ha publicado ya en una revista ya revisada por pares y se necesita más confirmación de estos hallazgos. O sea, necesitamos por lo menos más solvencia científica, estudios randomizados que nos puedan ayudar si esto
lo que nos están comentando es real o no, pero son los datos que salen a diario en este COVID 2019. Y como te lo comenté anteriormente, trabajo en New England, en Lancet, el periodo de incubación netamente es de 14 días posterior a la exposición, y la mayoría de los casos ocurren aproximadamente el cuarto o quinto día después de la exposición. Yo puedo tener algo vagal, puedo tener algo de decaimiento al cuarto día, puedo tener algo de fiebre, al séptimo o octavo día puedo tener una dificultad respiratoria, o a su vez me pueda conllevar a una insuficiencia respiratoria, que es el escenario que nadie quiere llegar. Un estudio entre una población de 1.099 pacientes con COVID-19 que tuvieron sintomáticos, que fueron confirmados. Miren ustedes que el periodo de incubación fueron entre 4 días, con un rango intercuartil entre 2 a 7 días, que lo hemos visto acá en nuestro medio también. Creo que el número que hemos visto nosotros acá en los hospitales que estoy trabajando, sobre todo Luis Vernaza y en el OVNI, el periodo que vienen estos pacientes ya superan la semana. Vienen al 10º día, 8º día, pacientes que tienen que ir a terapia intensiva, pacientes que no puedes solamente darle una cánula de oxígeno o solamente poner el pulso oxímetro cada momento para ver cuánto cae su saturación, si cae al 90 o al 88% ya de cada uno de los pacientes. Pero miren ustedes esos rangos, y eso también lo hemos visto también acá en nuestro medio. Miren ustedes, utilizando datos de 181 casos confirmados y divulgados públicamente en China con exposición identificable, un estudio modelado estimó que los síntomas se desarrollaron en el 2.5% de las personas infectadas al segundo día y un 97% de personas infectadas a los 11º días. La mediana de periodo de incubación en este estudio fue alrededor de 5 días. Miren ustedes, es lo que nos pasa a nosotros igual. Personas que debutan con fiebre, debutan con tos, ya algo de anosmia, que también se está hablando muchísimo de la anosmia, ¿no? Ahora vamos a hablar también un poco más adelante acerca de esto. El espectro de gravedad de la enfermedad, miren ustedes que varía de leve a crítico. La mayoría de las infecciones son graves, específicamente un informe del Centro Chino y el Centro de Prevención de Enfermedades, que es el CDC, incluyó aproximadamente más de 44.500 infecciones confirmadas en una estimación de la gravedad de la enfermedad. Y se notificó en episodios leves, enfermedades graves o enfermedades críticas. Si uno analiza los episodios leves que hemos visto comúnmente, oscilan alrededor del 81% de los casos. Si uno habla de una enfermedad grave, aquel paciente que debuta con hipoxia, debuta con disnea, afectación pulmonar, con imagen en las 24 o 48 horas, se informó alrededor de un 14% de la presentación. O la etapa crítica en la cual ya el paciente entra con insuficiencia respiratoria, utilización de los músculos intercostales, o a su vez pacientes que tengan shock o disfunción multiorgánica, se informó en el 5% de los pacientes. Y miren ustedes que la tasa de letalidad no ha variado mucho, alrededor de 2.3% la tasa de letalidad, y no se informaron muertes en los casos no críticos. Eso es muy importante también que ustedes lo sepan, en los casos no críticos, en los pacientes que van a terapia intensiva, pacientes que van con soporte, pacientes que tienen falla multiorgánica, el desenlace, la verdad que es fatal. Y lo he vivido, sinceramente se los digo, lo he vivido en esta pandemia que está pasando en estos actuales momentos. Miren ustedes que los factores de riesgo de la enfermedad grave en realidad puede ocurrir en personas sanas de cualquier edad, pero ocurre predominantemente en adultos de edad avanzada, o que tengan una comorbilidad médica subyacentes, que lo vamos a ver más adelante. Miren ustedes que las comorbilidades y lo que hemos visto, los trabajos que sale Lance en JAMA, son pacientes que debutan con enfermedad cardiovascular, pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, pacientes con cáncer, que hasta ahora no he visto un paciente, no, sí, ahorita estamos viendo un paciente con un cáncer de mama, justamente, que está ingresada ahora acá en el OVNI, y pacientes con enfermedad renal crónica, que lo hemos visto también en el Hospital Vernaza, pacientes con trasplante renal, que conllevan a que tenga también infiltrados ya en esta presentación de este tipo de virus. Miren ustedes que volviendo a estos factores de riesgo, en un subconjunto de 335 pacientes que murieron con COVID en Italia, el número medio de comorbilidades fue de 2.7 y solo 3 pacientes no tenían una afección subyacente. ¿Ya? Miren ustedes también lo impactante que pasa también en Europa. ¿Qué pasa en el laboratorio? El laboratorio también es fundamental. Todo lo que tú ves, este checklist que te estoy demostrando el día de hoy, lo estamos haciendo acá en nuestro medio, sí. Es asombroso ver el LDH, el lactato desglutinasa, pacientes que debutan en 400, en 1000, lo normal hasta 250,
ferritina que están en 1500, 2000, que lo hemos visto en algunos pacientes, enzimas hepáticas que están por 3 o por 4 elevadas, y lo es esencial, ver la linfopenia. La verdad es que sí es asombroso ver los pacientes que tienen linfopenia, pacientes que tienen leucopenia de 3000, 2000, 4000, que te puede confundir prácticamente con un dengue, pero tienes que hacer un diagnóstico muy diferencial y ser muy fino en el momento del abordaje con el paciente. Y el dímero D, que tú ves pacientes que lo normal es hasta 0,5, pacientes que van debutando más de 10, más de 1, ¿ya? Tiempo de elevación de la protrombina, troponinas, creatinina, y también pacientes que debuten o no con una alteración renal. Que todas estas características que te estoy demostrando el día de hoy se presentan en los pacientes, claro que sí, se presentan en la mayoría, diría yo. El impacto en la edad. El impacto de la edad, las personas que en cualquier edad pueden adquirir una infección por este tipo de virus, claro que sí, aunque en adultos de mediana edad y mayores son los más afectados. Por eso que a la población que hay que cuidar y que no debemos exponerla son los pacientes añosos y las comorbilidades que te demostré anteriormente. En varios cortes de pacientes hospitalizados con COVID 2019, confirmado la edad media, miren ustedes, entre 49 y 56 años. Creo que te hablé algunos pacientes que debutaban entre 45 o 48 años, en los cuales también tienen un factor de riesgo y tienen una enfermedad más avanzada. En un informe muy interesante en China y el CDC incluyó aproximadamente más de 44.500 infecciones confirmadas. El 80% de las pacientes tenían entre 30 y 79 años de edad. La edad avanzada también se asoció con mayor mortalidad, con tasas de letalidad entre 8 y 15% entre las personas de 70 y 79 años y 80 años o más respectivamente. La verdad que tuvimos un desenlace fatal hace poco también. Lastimosamente tengo que hablar también un poco de la experiencia. Compañeros de trabajo, la verdad que él tenía alrededor de 70 o 71 años de edad, vino por un cuadro de insuficiencia respiratoria. Nunca en mi vida he visto un paciente que saturaba 60%, 65%, cianótico. Ya, a veces la inexperiencia en un triage, en una emergencia, te dicen, ¿sabes qué? Pongámosle cánula. ¿Qué cánula? Es paciente hay que entubarlo, si no se nos muere. Afortunadamente lo entubamos, pero desafortunadamente a las 48 horas, hace poco, tuvo un deceso. Le dimos con todo. Quiere decir eso, los tratamientos que son alternativas para este tipo de virus, pero era un paciente que tenía ya más de 8 días de evolución. ¿Ya? Y creo que tengo una imagen más adelante para que tú puedas ver cómo son estos tipos de infiltrados que se presentan en la mayoría de los pacientes. Se informaron también hallazgos similares en Italia, con tasas de letalidad del 12 al 20% en personas de 70 a 79 años de edad y 80 años o más respectivamente. Miren que la literatura y los trabajos que hacen comparan muchísimo estos tipos de edad en el impacto de la infección. En Estados Unidos, miren ustedes, un trabajo muy grande también, alrededor de 2000, casi 2.500 pacientes diagnosticados con COVID 2019. Entre el 12 de febrero y el 16 de marzo de 2020 tenían información disponible sobre edad, hospitalización y los traslados a unidades de cuidados intensivos. El 67% de los casos se diagnosticaron en personas mayores de 45 años y de manera similar a los hallazgos en China, la mortalidad fue más alta entre personas mayores de edad, con el 80% de las muertes ocurridas en personas de 75 años de edad. Miren ustedes las publicaciones que salen y a su vez esta población es la más vulnerable. La infección sintomática en niños, miren ustedes, yo no hago mucho pediatría, pero yo veo también que hay personas que están haciendo su internado, están rotando en pediatría. Miren ustedes que los niños parecen ser un poco común. Cuando ocurre generalmente es leve, aunque se han informado casos severos también. Creo que me han pasado a veces dos imágenes de dos niños adolescentes que han tenido afectación por este COVID-2019. El gran informe chino descrito anteriormente, solo el 10% de las infecciones se produjeron en personas menores de 20 años, ¿ya? En Corea del Sur, solo el 6.3% de los casi 8.000 infecciones se produjeron en menores de 20 años de edad. Miren ustedes, todavía se siguen sumando también otra calidad de edad. Y a su vez, en un trabajo que salió en el Clinical Infectious Disease, en un pequeño estudio de 10 niños en China, la enfermedad clínica fue leve, 8 tenían fiebre, que se resolvió en las 24 horas, 6 tenían tos, 4 tenían dolor de garganta o odinofagia, que se llama, y 4 tenían una evidencia de neumonía focal, con imagen de tomografía, y no tenían requerimientos de oxígeno suplementario. Otro estudio también de 6 niños de 1 a 7 años que fueron hospitalizados en Wuhan, ya con el COVID 2019 confirmado, todos tenían fiebre mayor de 39 grados centígrados y tos, 4 tenían evidencia de imagen de neumonía viral,
y uno ingresó a la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Todos los niños se recuperaron, ¿ya? Entonces, en etapas también muy tempranas, puedes también tener una recuperación muy satisfactoria en cada uno de estos pacientes con esta edad. ¿Qué pasa con las infecciones asintomáticas? Se ha descrito infecciones asintomáticas, pero se desconoce su frecuencia. En realidad, se siguen estudiando muchísimo acerca de esto. Esperemos que en un futuro cercano veamos cómo era esa frecuencia. En un brote del COVID 2019 en un crucero, miren ustedes, donde casi todos los pasajeros y el personal fueron examinados por el COVID 2019, aproximadamente solamente el 17% de la población, ¿ya? A bordo dio positivo al 20 de febrero. Y aproximadamente la mitad, o sea, de los 619 casos confirmados por COVID 2019, eran asintomáticos en el momento del diagnóstico. Otro estudio modelo estimó que el 18% eran casos asintomáticos verdaderos, es decir, no se desarrollaron síntomas, aunque esto se basó en una serie de suposiciones, incluidos el periodo de incubación. Existen pacientes también con infección asintomática que generan anormalidades objetivas. En un estudio de 24 pacientes con infección asintomática a quienes se les realizó una tomografía de tórax, el 50% tenía opacidades típicas de vidrio esmerilado o vidrios deslustrados o sombras irregulares, y otro 20% tenían anormalidades en las imágenes. 5 pacientes desarrollaron fiebre baja o sin otros síntomas típicos, pocos días después del diagnóstico, un malestar general, un decaimiento. Y en otro estudio de 55 pacientes con infecciones asintomáticas identificados a través de un rastreo de contactos, el 67% nomás tenía evidencia de neumonía por tomografía en el ingreso. Y solo 2 pacientes desarrollaron hipoxia y todos se recuperaron en los pacientes asintomáticos. Y hemos visto mucha también población acá que ha tenido también infecciones asintomáticas, en el cual hemos dado conducta expectante, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por el déficit que hay del tratamiento. Si tú te pones a analizar tratamiento, algunas farmacias locales no existe. Algunos hospitales tienen abastecimiento de esta medicación, pero netamente son pacientes que están internados, o a su vez pacientes que tengan una infección, o diagnosticados por imágenes también, o a su vez también por el hisopado nasofaríngeo que se está haciendo también en algunas instituciones acá en el medio. ¿Cuál es la clínica? Miren ustedes que la clínica es interesante, el 99% debuta con fiebre, pacientes tienen fatiga alrededor de un 70%, muchos pacientes tienen tos seca, 59%, tienen pérdida del apetito un 40% de las personas, tienen problemas de mialgia alrededor de un 35%, pacientes que debutan con dificultad respiratoria un 31%, y miren ustedes que la producción de esputo no quiere decir que no exista, pero es alrededor de un 27% de la presentación de algunos de los pacientes. La mayoría, por decirte así, lo que hemos visto en estos casi un mes del episodio que pasó acá en Ecuador, la mayoría debita con fiebre, disnea y en escenarios muy alarmantes con insuficiencia respiratoria. Hay estudios interesantes también de cortes de pacientes en Wuhan con COVID confirmado, informado en un rango similar de los hallazgos clínicos, trabajos que tú puedes, igual te dejo la cita para que lo puedas revisar más adelante. Sin embargo, miren ustedes que la fiebre podría ser un hallazgo universal, que es lo que se ha visto muchísimo en la mayoría de los pacientes con COVID 2019. En un estudio se informó que la fiebre en casi todos los pacientes, ¿ya? Pero aproximadamente el 20% tenía una fiebre muy baja, alrededor de 38. No solamente esperabas 39 o 40 tener un paciente así, sino también 38 grados centígrados. En otro estudio en el cual reclutaron alrededor de más de 1.100 pacientes en Wuhan y otras áreas de China, la fiebre, definida como una temperatura axilar superior a 37.5 grados centígrados, estaba presente solo en el 44% del ingreso, pero finalmente se observó que casi el 90% ya durante la hospitalización de cada uno de los pacientes. Otros síntomas más comunes, se ha incluido dolor de cabeza, dolor de garganta, rinorrea, además de los síntomas respiratorios también se han informado síntomas gastrointestinales, claro que sí, hemos visto muchísimos pacientes con diarrea. Pacientes piensan que uno le pasa la medicación y son los efectos adversos, pero uno tiene que poner una balanza. ¿Será la sumatoria de los signos y síntomas o será el efecto adverso de la medicación que está tomando? Porque recibo algunos cócteles, acitromicina, hidrocloroquina, pacientes de moderado, grave, lopinavir, ritonavir, o a su vez un anticuerpo monoclonal como es el tocilizumab, que lo estamos utilizando también acá en nuestro medio. ¿Qué pasa con la anosmia? La anosmia se ha descrito anecdóticamente como un síntoma distintivo, o sea, pérdida del olfato, en pacientes que finalmente fueron diagnosticados por COVID-2019. ¿Ya? Y esto es algo también que tuve un diálogo con Carmen Soria, que también hace lo que es la parte
de infectología y control de infecciones, y le digo, pero son casos muy anecdóticos. Ella me dice, sí, hay artículos que ya solamente describen solamente el debut, que tengas anosmia, te va orientando al paciente que esté debutando con un COVID-2019. A ese paciente, si está con ese malestar, hay que hacerle una batería de exámenes de laboratorio, hay que solicitarle una tomografía. No te aventures no solamente a pedirle una radiografía de tórax, porque puede ser normal, y la tomografía te puede dar muchas luces en el momento de hacer un diagnóstico diferencial. Sin embargo, los estudios de cohorte publicados no han resaltado este síntoma y su frecuencia y utilidad para sospechar COVID son inciertas. Pero, te repito, hay algunos, no sé si es uno o dos artículos que hay que la anosmia lo ponen como un principal presentación ya en debut de COVID 2019. Hay que tener mucho cuidado en eso también. Cuadro clínico, mira el cuadro clínico, creo que es la transmisión de humano a humano, creo que eso ya creo que es conocimiento público de cada uno de ustedes, transmisión a nivel hospitalario, creo que sí, tuvimos también pacientes que habían venido por un trauma de herida cortante a nivel del emitoras del lado izquierdo, tipo que sea con fiebre, malestar general. Le hicimos una placa en el cual tenía esos infiltrados bilaterales, inmediatamente tuvimos que hacer un aislamiento de contacto y de gota. Tenía ya más de 10 o 12 días internado en el hospital, miren ustedes también, a lo mejor en el área que estuvo hacían aerolización, y el virus puede estar alrededor de 3 horas en la aerolización, ya en un ambiente hospitalario. Miren ustedes también estas imágenes que son interesantes cuando tú hablas sobre el tipo de virus esmerilado. Esto es lo que tú observas, las opacidades bilaterales. Los intersticios que tú puedes observar en un paciente ya con un debut de un COVID-2019. Los pacientes añosos tienen comorbilidades, mostraron una enfermedad muy sistémica, claro que sí. Si tú analizas esta placa que te estoy dando con el cursor y tú la pones en mayor aumento, esta coloración, de esta opacidad, vidrio deslustrado, esmerilado, son pacientes que conllevan a traslado a terapia intensiva. Los pacientes jóvenes, y eso también lo hemos visto muchísimo, muestran diarrea. A veces son diarreas, a veces un poco incontables, que tienen 10, 9 en el día, ¿ya? Y solamente el debut de las diarreas. A esos pacientes también tú le haces la imagen y te cuentas con la sorpresa de que tiene un COVID-2019. Lo hemos visto, sí. En el Hospital Verdad hemos visto algunos pacientes con ese debut que solamente te vienen por un cuadro de gastroenteritis, no han tenido fiebre, no han tenido cefalea, no han tenido anosmia y solamente un cuadro diarreico, y a esos pacientes le hemos hecho tomografía. No quiere decir que esto lo vayas a implementar siempre, pero frente a esta pandemia que existe, ya todo paciente es potencialmente infeccioso hasta que no se demuestre lo contrario. Eso lo hemos analizado con algunos colegas acá en el hospital. ¿Cuál es el manejo? Miren ustedes también el manejo, cómo hago la atención a domicilio, cómo hago la atención a nivel hospitalario. Esos son también muchas interrogantes que uno a veces puede tener, ¿ya? La atención domiciliaria, la administración domiciliaria es adecuada para pacientes con infección leve que puedan aislarse adecuadamente en un ámbito ambulatorio. Si yo tengo un paciente que solamente tiene un poco de malestar general y tiene una saturación del 97 o 98% y tengo unas lesiones bilaterales, opacidades o infiltrados pariliares, creo que ese paciente lo puedo manejar ambulatoriamente. Eso sí, siempre dando pautas de alarma, que hemos hecho acá en el hospital, ¿ya? El manejo de tales pacientes deben enfocarse en la prevención de la transmisión a otros y el monitoreo del deterioro clínico, lo que debe impulsar a la hospitalización de cada uno de los pacientes. La duración óptima del aislamiento en el hogar es incierto, y creo que te lo comenté antes del inicio de la charla, cuando el paciente que dimos de alta el día de hoy, el familiar me preguntó, ¿hasta cuándo es el aislamiento? Y esa es la pregunta del millón. El CDC en los Estados Unidos ha emitido recomendaciones sobre la interrupción del aislamiento en hogares que incluyen estrategias basadas en pruebas y basadas en no pruebas, ¿ya? Entonces, hay que ver el día a día de los pacientes, cómo va evolucionando, pacientes que si no tienen fiebre, pacientes que no tengan dificultad respiratoria, pacientes que se van recuperando, ¿ya? Entonces, eso también es interesante en algunas publicaciones que también se han demostrado. La elección de la estrategia depende también de la población de los pacientes. Ejemplo, te tengo que poner una balanza también. ¿El paciente inmunocompetente es igual a inmunocomprometido? No, va a depender muchísimo. Pero ¿qué me pasó también en el contexto del paciente inmunocomprometido? Que también le dimos de alta la semana anterior, un paciente con HIV, nunca ha tenido infecciones oportunistas, pero ¿cuál fue la ventaja que tenía este hombre? Que tenía un CD4 más de 1000. ¿Qué quiere decir CD4? Son sus defensas, ¿ya? Son sus defensas en el cual se comportaba como un paciente inmunocompetente. ¿Por qué? Porque este paciente había debutado más de una semana de evolución. Había ido a los subcentros, le habían dado la medicación, pero la mejoría fue parcial. Cuando lo ingresamos acá al hospital, ya
vimos los infiltrados bilaterales, instauramos tratamiento y estuvo prácticamente creo que 5 o 6 o 7 días hospitalizados acá en el OVNI, ¿ya? Y le dimos de alta. Justo hace 2 horas creo me llamó y me dijo, doctor, me siento súper bien, estoy tomando la medicación, ¿sabes qué? Completa el tratamiento y luego de un mes te valoro, ¿ya? Entonces, miren ustedes a la luz lo que salen de estas publicaciones y lo que estamos viviendo nosotros acá en nuestro medio, ¿ya? Espero en un futuro cercano tener datos más interesantes y publicarlos conjuntamente con los colegas que estamos viendo esta calidad de paciente. ¿Qué pasa en la atención hospitalaria? Algunos pacientes con sospecha o documentación de COVID-2019 tienen una enfermedad grave que justifica la atención hospitalaria, claro que sí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Aquel paciente que te debuta con una saturación menos de 90, 80%, 88% de saturación, tú le pones una cánula de oxígeno, estás saturando 95, 96, y tú dices, ya está bien, a esos pacientes no lo puedes mandar a la casa. Ese paciente en el momento que va al ingreso a nivel de una guardia, ya tienes que dejarlo ingresado y ver la magnitud de los infiltrados que pueda tener y así iniciar un tratamiento y observarlo. Por lo menos ya entre 3 o 4 días, si el paciente va mejorando paulatinamente y ya ves que ya no requiere una cánula de oxígeno o un soporte de una mascarilla de oxígeno en 48 horas, ya ese paciente puedes aventurarte a decir un manejo ambulatorio, siempre y cuando los laboratorios ya vayan mejorando también. No tanto así la imagen no vas a ver una respuesta en 72 horas. Lo que vas a ver una respuesta en el manejo clínico del paciente, claro que sí, con el tratamiento que le instauras. El tratamiento de dichos pacientes consiste también en garantizar el control adecuado de la infección y la atención de apoyo. Los enfoques de la investigación también se están evaluando, es interesante también, y se puede encontrar orientación clínica en el sitio web de la OMS y el CDC, que está muy abierto, igual lo pueden ustedes observar. Los pacientes con enfermedad grave a menudo necesitan un soporte de oxigenación. Pacientes que necesitan oxígeno de alto flujo, ventilación no invasiva, que se llama, pero la seguridad de estas medidas es incierta. La verdad que sí. La verdad que no me aventura a un paciente que esté saturando menos de 80, menos de 70%, solamente darle una cánula de alto flujo porque no la va a tolerar. Peor una ventilación no invasiva. No soy intensivista, no soy todólogo, pero la realidad es otra. Son pacientes que tienes que ser agresivos, pacientes que tienes que entubarlo, pacientes que tienes que asistirlo en un ventilador y ver ya cómo va evolucionando día a día. Algunos pacientes pueden desarrollar lo que se llama un síndrome de dificultad respiratoria aguda y justificar una intubación con ventilación mecánica, que hemos hecho también en la emergencia. O a su vez, aquellos pacientes que tienen una hipoxia refractaria en la cual tienes que utilizar un ECMO, o sea, la oxigenación por membrana extracorpórea, que lastimosamente no la tenemos aquí en nuestro medio, o habrá pocos centros que en realidad lo tengan, ¿ya? Pero no hay esa experticia, por decirlo así, de utilizar este ECMO acá en nuestro medio. ¿Qué pasa con los corticoides? Algo muy importante que a veces también nos ponemos en una disyuntiva, en una discusión, si le ponemos o no corticoides al paciente que debuta con un COVID. Miren ustedes que la OMS, el CDC, no recomiendan el uso de glucocorticoides en neumonías COVID, a menos que tenga alguna comorbilidad o una exacerbación, de una enfermedad pulmonar crónica, obstructiva crónica. Los glucocorticoides se han asociado con mayor riesgo de mortalidad en pacientes con influenza y aclaramiento viral tardío, en pacientes con infección de coronavirus o síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es el MERS. Aunque se utilizaron ampliamente en el tratamiento del síndrome respiratorio agudo severo, no hubo pruebas sólidas de beneficio y hubo pruebas persuasivas de daños adversos a corto y a largo plazo en el uso de los corticoides. Lo hemos utilizado, no te voy a decir que no, sí, en algunos pacientes que en realidad han tenido un síndrome respiratorio agudo severo. Ya hemos utilizado pulso con corticoides conjuntamente con diálogo con los médicos intensivistas acá, ya para ver si es como una terapia, por decirlo así, de salvataje para que puedan ellos evolucionar, pero a veces el desenlace tampoco no ha sido muy bueno. Algunos médicos también han sugerido el uso de antiinflamatorios. ¿Qué pasa con los AINES? Los AINES al inicio de la enfermedad puede tener un impacto negativo como resultado de la enfermedad. Estas preocupaciones se basan en informes anecdóticos de unos pocos pacientes jóvenes que recibieron AINES al inicio de la infección y experimentaron una enfermedad muy grave. A la luz de estas preocupaciones, algunos proveedores están usando acetaminofén o paracetamol en lugar de AINES para reducir la fiebre. Ejemplo, el ibuprofeno, como ya ustedes lo han podido observar en algunas publicaciones también. Remdesivir. El Remdesivir también es un tratamiento antiviral que se están realizando varios ensayos aleatorios para evaluar la eficacia de este medicamento en pacientes COVID-2019 de moderado a grave.
Remdesivir es un nuevo análogo nucleotídico que contiene actividad contra el coronavirus 2, el síndrome respiratorio agudo severo, en vitro y el coronavirus relacionados al SARS y al MERS, tanto en vitro como en estudios de animales. El uso compasivo del Remdesivir a través de una nueva aplicación de drogas en la investigación se descubrió como un informe de caso de uno de los primeros pacientes con COVID 2019 en Estados Unidos. Se desconoce cualquier impacto clínico de Remdesivir sobre COVID 2019. ¿Qué pasa con cloroquina y qué pasa con hidroxicloroquina? ¿Ya? Como ustedes conocen, a veces es su uso para paludismo, uso para enfermedades reumáticas, ¿ya? Pero se han informado que tanto la cloroquina como la hidroxicloroquina para el SARS del COVID-2019 en vitro, ¿ya? Vais a tener una actividad antiviral más potente, ¿ya? El uso de cloroquina está incluido en las pautas de tratamiento de la Comisión Nacional de la Salud de China y según los informes se asoció con una menor progresión de la enfermedad y una menor duración de los síntomas. Sin embargo, no se han publicado datos primarios que respalden estas afirmaciones según algunos artículos que están mencionados aquí en esta diapositiva. El uso de acitromicina, que es un macrólido en combinación con hidroxicloroquina, parece tener un beneficio adicional, pero existen dudas metodológicas sobre los grupos de control para el estudio y se basa en la biología para usar la acitromicina en un contexto que no está bien claro. Se debe considerar también la posibilidad, miren ustedes, de la toxicidad del fármaco, incluida la prolongación del cemento QTC y la toxicidad riteniana con la hidroxicloroquina, particularmente en individuos que pueden ser muy susceptibles a estos efectos adversos. Ya hay que tener mucho cuidado en el momento también de la utilización. Por eso a veces también estamos poniendo en tela de duda a los pacientes que deben, trabajadores de la salud que deben recibir o no profilaxis semanal con cloroquina. La verdad que los trabajos son contados a dedo, que realmente me respalden a mí si es beneficio o riesgo-beneficio utilizar o no una profilaxis ya con estos medicamentos. En realidad llevo prácticamente más de 3 semanas viendo a los pacientes y no he recibido ninguna profilaxis y no saben ustedes cómo me he vestido de pie a cabeza para evitar la diseminación de estas partículas virales. ¿Ya? Tocilizumab. Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal, netamente también para enfermedades reumáticas. Nombre comercial es Actenra, ¿ya? Las pautas de tratamiento de la Comisión Nacional de China incluyen al inhibidor de interleuquina 6, como el tocilizumab para pacientes COVID 2019, ¿ya? Pero necesitas, ¿ya?, tener niveles elevados de interleuquinas para utilización de este medicamento. Lastimosamente nosotros lo estamos haciendo a nivel artesanal, no tenemos para hacer interleuquina 6 acá, ¿ya? Le hemos dado a pacientes que tengan una neumonía grave, pacientes que están mal en terapia intensiva, hemos dado esta terapia ya en la mayoría de los pacientes que van a la unidad de cuidados intensivos y eso lo hemos dialogado con el intensivista, aparte de los medicamentos que antes te lo mencioné. ¿Qué pasa con lopinavir y ritonavir? Si uno analiza la época del HIV en los años 90, fue uno de los tratamientos que es un inhibidor de la proteasa, ¿ya? Y a su vez también puede tener un poco o ningún papel en el tratamiento de la infección del SARS del COVID-2019. Este inhibidor de la proteasa combinado es utilizado principalmente para la infección por VIH. Tiene actividad in vitro contra el SARS, el COVID-2019, y parece tener también cierta actividad contra el MERS en estudios con animales, ¿ya? Pero algo interesante que salió en el New England Journal of Medicine hace pocos días, miren ustedes, no hubo diferencias en el tiempo hasta la mejoría clínica o la mortalidad a los 28 días en un ensayo aleatorizado de 199 pacientes con COVID-2019 grave que recibieron lopinavir rito, o sea, 2 cápsulas cada 12 horas, ¿ya?, durante 14 días, además de la atención estándar en comparación en aquellos que recibieron ya una atención sola, ¿ya? Entonces, miren ustedes también la balanza también de estos tratamientos, ya en los cuales no nos han ayudado mucho en algunos pacientes. Esto es lo que está ahora en clinical trials acerca de un estudio randomizado abierto sobre la seguridad o la eficacia que tenga lopinavir rito, también con interferón alfa. Esperemos en un futuro cercano tener ya a la mano si esto ha ayudado o no en algunos pacientes. Te lo traigo de a colación el día de hoy porque
me pareció interesante esto porque ya se están haciendo estos estudios randomizados, que eso es lo que se necesita para, para verlo de esta pandemia, ¿no? El uso racional también de los equipos de protección, como te lo dije al inicio, cuál es mejor, si realmente es la mascarilla común o la N95, para que lo puedas entender de esta manera. La mascarilla quirúrgica, que es la que tiene la celeste, y el otro lado, que es de color blanco, solamente te dura 4 horas. No tanto así la N95, que solamente la puedes utilizar 8 horas. Lastimosamente tenemos déficit de esto. Ya estamos haciendo lo humanamente posible, tener también un abastecimiento en nuestros hospitales. Ya hemos dialogado con los directivos del hospital, estamos consiguiendo más mascarillas para que lo puedan entender en mi hospital, Luis Vernaza, donde trabajo también. Tenemos también ya solicitando las mascarillas, ya estamos también trabajando con el personal, trabajando con el equipo de enfermería, con los médicos intensivistas, con los clínicos diariamente, cómo deben utilizarse los equipos de protección personal para la atención de los COVID-2019 ya en las diferentes áreas de mi hospital. A esto me refiero, miren ustedes, debes tener un alcohol gel, debes utilizar, lavarte bien las manos, que es la recomendación sana que te puedo dar, que es algo muy barato, económico. Eso ayuda a disminuir la diseminación o la transmisión horizontal que puedas tener con cada uno de los pacientes, ¿ya? Y utiliza bien estas herramientas, no solamente para que vayas a la vuelta de tu casa o a su vez para que vayas a visitar a un paciente. Si no es necesario, quédate en casa, trata de utilizarlo a personas que vayas realmente a ver o a su vez ya evitar el contagio. ¿Qué pasa con control de infecciones en las unidades de salud? Hay que hacer primero un reconocimiento temprano de la fuente, saber primero cómo fueron los contactos, ¿ya? Aplicación también de las precauciones estándar, si en realidad utilizaste bata, mascarilla, guantes, camisolín o bata que se llama, ¿ya? Implementación de las precauciones empíricas en casos sospechosos, o sea, lo que hacemos nosotros acá es el elemento de contacto y gota, tener un registro de las personas que entran a la habitación. Aunque no lo crean, hemos hecho nosotros solamente hacer lo que se llama el informe por vía telefónica. No podemos estar en contacto con las personas por la transmisión, a lo mejor porque estuvieron en contacto y esa persona debe estar en cuarentena, y toda información lo estamos dando vía telefónica, ¿ya? El control administrativo, el control y la ingeniería ambiental también, que nos ayuda muchísimo también a evitar diseminación de este tipo de virus, ¿ya? Recomendaciones para el público. ¿Qué te puedo decir? Evitar el contacto de personas con infección respiratoria aguda, claro que sí, eso lo hemos visto. Higiene de manos, creo que la diapositiva anterior te demostró cómo es algo bueno, bonito y barato, ¿ya? Con personas enfermas o en su ambiente. Evitar el contacto de no protegidos en animales salvajes o de granja. Las personas sintomáticas o con infecciones respiratorias agudas deben practicar la etiqueta de la tos, ¿ya? Y en unidades de salud, para reforzar el control de las prácticas hospitalarias, especialmente en departamentos de emergencia, que también lo estamos instaurando también en el hospital. Hemos hecho, aunque no lo crean, una señalización de cómo debe ser la entrada, cómo debe ser la salida, cómo debe ser la apertura. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a tener traslado, o personas que están alrededor, que pueden estar en contacto y pueden tener también la transmisión del tipo de virus. Entonces, ya hemos hecho nosotros una señalización, hemos hecho también los lineamientos respectivos, a su vez hemos dado también asesoramiento, cómo debe, recapacitación de cada uno del personal. Lastimosamente el personal se sigue infectando, hemos tratado de disminuir, tratar de solamente tener un personal de atención COVID, otro personal solamente para atención de otros pacientes que no sean COVID, y eso también cuesta demasiado, dolores de cabeza, tener una herramienta y tener también una cabeza también. Las personas que nos están ayudando, y creo que en el hospital, como es Candela Ceballos, Carmen Soria, Milton Chan, que nos ayudan muchísimo acá en el Hospital Bernaza, estamos haciendo lo humanamente posible para que las personas entiendan lo grave que es este tipo de virus. ¿Ya? Yo creo que esto es la última diapositiva. Yo no sé si tengan ustedes alguna pregunta, alguna duda. Creo que he sido un poco muy, dándote los tips interesantes que puedas tener el día de hoy acerca de este tipo de virus. No sé si alguna duda o pregunta quieran saber cada uno de ustedes el día de hoy. Listo, doctor. Claro, hemos recopilado unas preguntas que los estudiantes nos han mandado por los grupos de WhatsApp que tenemos presentes
y le voy a redactar algunas para que más o menos ellos también se vayan informando un poco y resuelvan los cuestionamientos que tengan. Entonces, listo. A ver, hay una pregunta de una estudiante de medicina. Dice, si una persona fallece a causa del COVID-19 y no existe un correcto manejo del cadáver, ¿cuál es el tiempo de posibilidad de contagio en quienes aún tienen contacto con el mismo? Bueno, es interesante la pregunta. La verdad que si tienes un cadáver ahí, sigue siendo infeccioso, más aún porque tienes que hacer un embalaje, tienes que cubrirlo totalmente a la mayoría de estos cadáveres. Lastimosamente, nuestro, nuestro lugar donde se colocan los cadáveres ya no hay espacio. Nos han dado inclusive un área para colocar, porque a veces no existe la parte de ¿cómo te la parte privada de hacer una cremación, porque lo ideal es hacer una cremación de los cadáveres, pero si esa persona, si ese cadáver está ahí y no tiene ningún grado de protección, sigue siendo infectante. No sé cuánto tiempo exactamente te lo puedo decir porque es interesante esa pregunta, pero lo ideal, el momento que se identifique un paciente que tenga alta sospecha, con clínica, con laboratorio, con imágenes, a pesar de que no tengas un hisopado positivo para el COVID-2019, esa persona tienes que interpretarla como tal, como una persona COVID-2019. ¿Ya? Listo, perfecto, doctor. Otra pregunta. Mantener a pacientes que han desarrollado síndrome de dificultad respiratoria aguda alrededor de 16 o más horas en decúbito prono reduce la mortalidad. Mira, también es interesante esa pregunta y te lo voy a resumir con el caso que te lo comenté anteriormente. El paciente que vimos hace aproximadamente 8 días acá en nuestro medio, que vino en paciente 70 o 71 años de edad, por ética no voy a dar el nombre porque eso fue una persona que me ayudó mucho cuando llegué acá a Ecuador y la verdad que cuando lo recibimos en la emergencia, que fue el viernes pasado, vino por dificultad respiratoria, por insuficiencia respiratoria, cianosis a nivel periférico, a nivel de extremidades superiores e inferiores. Nunca había visto un paciente menos de 60 de saturación, tuvimos que entubarlo, soporte vasopresor. En ese momento lo colocamos en decúbito prono, mejoró parcialmente la oxigenación 90-91%. No puedes tener un paciente más de 24 horas en decúbito prono, lo alternamos en decúbito dorsal, pero el tipo no arrancaba. No arrancaba, seguía con mayor hipoxemia, seguía con mayor requerimientos de soporte vasopresor. El soporte vasopresor, yo sé que algunos no pueden entender, es la estimulación de la presión arterial. Paciente que estaba hipotenso, chocado, mal, ya dimos todos los cócteles hidroxicloroquina, hipertazo, acitromicina, tocilizumab, el anticuerpo monoclonal, ya tuvimos otra alternativa de ponerlo en decúbito prono, pero ¿qué pasó después? Falla renal. Paciente que debutó con 1.7, 2, 4 de creatinina y en la madrugada del viernes falleció. Entonces, todo son alternativas que tú tienes para estos pacientes. Si tú me preguntas si necesitaba un ECMO, sí, no te voy a negar, pero ¿quién le iba a practicar un ECMO acá en nuestro medio? Si todo está cerrado, todo está bloqueado para que alguien pueda acudir acá y haga el procedimiento, ¿ya? Pero son los desenlaces que hemos tenido en algunos pacientes. Estamos teniendo también otro paciente también eh, que está debutando también con lo mismo, también por ética, por nombre, también no lo voy a decir. Está en las mismas condiciones que este colega y yo le comenté hoy justamente a un intensivista, si en 72 horas hasta el miércoles jueves este tipo no arranca, este tipo está out. Tengo que decirlo, o sea, no soy un dios como me han catalogado la facultad de la católica, pero en realidad soy un ser humano como cada uno de ustedes, pero es la realidad de lo que te estoy hablando, o sea, es el día a día de ver estos pacientes que la verdad que al final te deja siempre una enseñanza, y a mí me ha dejado muchísimo. Es la segunda pandemia que estoy viendo, pero no sé si la primera es la mejor que la segunda o la segunda es la mejor que la primera, pero es lo que tenemos. En realidad, estamos haciendo, aunque no lo creas, lo humanamente posible, reclutando personal, tratando de evacuar personas que en realidad se han contagiado, tratar de dejarlo en cuarentena, evitar la diseminación, ¿ya?
pero a veces cuesta el personal. Tenemos mucho déficit, aunque no lo creas, tanto en el hospital que estoy, que es el Bernasa, tanto en las instituciones privadas, no solamente en la que estoy yo, en otras partes también pasa lo mismo, en otras partes del mundo igual. ¿Sí? Listo, doctor. Según el tipo de SARS-CoV-2, es otra pregunta. Según el tipo de SARS-CoV-2, ¿por qué se presenta más el tipo L en Wuhan y el S predomina fuera de ese sector? Mira, si tú te pones a ver eso, son estudios netamente por biología molecular. Netamente esa cepa es analizada en ese sector, ¿ya? Y es lo que yo te puedo mencionar. Depende de la secuenciación del genoma, del ARN, este tipo de virus, en el cual es predominantemente ese sector. Nosotros no estamos haciendo la parte del genoma, porque es algo muy fino, solamente lo que estamos haciendo es la detección. ¿Qué quiere decir esto? La detección solamente si es positivo o no, ¿ya? Porque ahí viene la parte más artesanal, por decirlo así, del biólogo molecular, que ya va analizando paulatinamente cuál es el subtipo que podamos tener. Sinceramente te lo digo, no sé cuál tengamos nosotros acá. ¿Por qué? Porque todo el informe que nos dan a diario de los pacientes que se hacen el hisopado, y creo que es algo interesante también, y creo que no va en esta pregunta, la mejor muestra que tú puedes hacer es el hisopado nasofaringio, no el hisopado orofaringio. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que hay mayor cantidad de carga viral a nivel nasofaringio. Ni que se diga a nivel respiratorio si le vas a hacer un VAL, que tiene alrededor de más del 95% de rentabilidad, que puedo decir. Esto como dejarlo un paréntesis. Pero volviendo a la pregunta, en realidad no sé si eso hay que preguntarle al experto de biología molecular. Yo la verdad que hago infectología, lo que más me gusta, pero en sí tendríamos que hablar con los expertos de biología molecular para ver si están haciendo la secuenciación. Sé que están detectando el virus, pero no sé si están haciendo la secuenciación, ¿ya? Acerca de los subtipos que tú me acabas de preguntar. Listo. Ok. Hay una pregunta que es bastante interesante y es bastante común. ¿El paciente luego de recuperarse de la enfermedad adquiere inmunidad al virus? ¿Qué tanto se sabe sobre ello? Mira, como te lo dije en la diapositiva, la inmunidad es muy incierta, te puede dar una cierta protección, ya no te puedo decir si es parcial o completa, uno puede decirte si puede tener regularización. El ejemplo clásico, dimos un paciente que estuvo en terapia intensiva, un tipo de 64 años de edad, COVID positivo, hisopado nasofaringio, todavía tenía las lesiones a nivel pulmonar, no te voy a mentir, comparando la primera al ingreso y luego a la semana que estuvo acá internado, no han aumentado ni progresaron los infiltrados, ¿ya? Pero el laboratorio y la parte clínica mejoró con este tipo. Entonces, no te puedo decir si el paciente puede tener una recaída, pero sí lo que nosotros estamos haciendo, sobre todo lo que yo hago en la parte de enfermedades infecciosas, es decirle, ¿sabe qué? Si presenta alguna reagudización, tráigalo, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquel paciente que nosotros le damos el alta tiene más de 48 horas sin cánula de oxígeno o una mascarilla de oxígeno con reservorio, ¿ya? A su vez, los parámetros de laboratorio vienen normal, en descenso la LDH, en descenso la ferritina. Entonces, ya te estás dando cuenta que el paciente ya va evolucionando, ¿ya? Entonces, y el paciente en sí ya tienes que ver también las comorbilidades. A veces esas comorbilidades enlentecen también una cicatrización. ¿Y cuál es lo más interesante de estos pacientes que hemos visto acá? Es la edad de 45 años, 40 años, que son hipertensos. La verdad que es asombroso ver esa población que son hipertensos, algunos obesos que en realidad también han cobrado también desenlaces fatales que hemos visto también. No te doy la estadística porque eso lo estamos manejando con César Torres acá en el OVNI de las estadísticas porque tenemos mucho por escribir, en serio, y a su vez tenemos que ir el día a día aprendiendo este tipo del COVID-2019. Ok, doctor. Otra pregunta de un estudiante. ¿Es verdad que el virus puede ser transmitido por medio del aire?
¿Cómo se realizaría una correcta desinfección de las hortalizas que se compran en el mercado para eliminar el virus? En caso de contaminación de los alimentos, ¿el virus resiste los ácidos gástricos? Bueno, como te lo comenté, es incierto en realidad cuánto tiempo puede estar el virus en el ambiente. Te lo comenté a nivel hospitalario. Si tú estás haciendo una aerolización, o sea, manipulación de secreciones, entubando al paciente, aspirando secreciones, pueden estar alrededor de 3 horas en aerolización. Ejemplo, cuando estás entubando a un paciente, cuando estás aspirando secreciones, puede estar en ese ambiente 3 horas. A nivel extrahospitalario se desconoce, es algo incierto, ¿ya? Y algunas publicaciones también lo dicen, es algo incierto, no te puedo decir el número mágico, pero sí te puedo decir que esas personas, ya, tienes que tener una distancia mayor de 2 metros. Así vas a evitar un poco la transmisibilidad de este tipo de virus, ¿ya? Y referente a la protección del ácido gástrico, ¿no? El virus entra netamente a nivel respiratorio, ¿ya? Puede tener su problema de diarreas, pero yo creo que ya también te lo comenté acerca de los métodos que se hacen a nivel de las heces, ¿ya? Y que no se ha demostrado mucho en los trabajos que te mencioné en la presentación el día de hoy. Sí, listo. Ujú. Esta es otra pregunta. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de las pruebas que se dispone actualmente para detectar el COVID-19? ¿Es alta la posibilidad de presentar un falso positivo en estas pruebas? Ujú. Te digo, hay dos escenarios importantísimos, lo que son las pruebas rápidas y lo que es biología molecular. En realidad que biología molecular tiene una alta sensibilidad, especificidad, no hay que darle vuelta a eso. Lo que sí te puedo decir las pruebas rápidas. ¿Qué pasa con las pruebas rápidas? En sí que nos ayudan muchísimo ver los títulos. Si yo tengo una persona que es asintomática, en el cual le hago un test rápido, probablemente me esté ocultando una infección y me dé un falso negativo, ¿ya? Entonces, a esas personas los test rápidos se recomiendan a las personas que son sintomáticas y que tengan por lo menos un periodo de evolución mayor de una semana, porque se ha demostrado que a la semana aumentan esos títulos, ¿ya? Y vas demostrando con la clínica, ¿ya? El paciente en estas pruebas rápidas del COVID. No tanto así los pacientes que se hacen en reacción de cadena de polimerasa, que es una alta sensibilidad especificidad. Ahí te va a detectar si tienes la presencia del virus o no. Puede haber el caso también que pacientes que se han recuperado, ya puede que tenga a la semana, qué sé yo, o a las 2 semanas, la detección del virus. Eso puede ser que tenga genes muertos, nada más. Entonces, y ahí tendrías que tú analizar más adelante, por eso que en una publicación que te enseñé, que estaba oscilando entre 8 a 37 días, que puede estar persistentemente el Ujú. virus, está bien, y no quiere decir que tengas una recaída en la enfermedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya vas viendo que el paciente se va recuperando. Entonces, ya tú puedes sacar una conclusión después del mes, con una imagen y luego un hisopado nasofaringeo, saber si el paciente mejoró y cicatrizó su proceso infeccioso viral, ¿no? ¿Verdad? Listo. Una pregunta más. Cuéntame. A pesar de que es incierto, tengo entendido que en pacientes críticos se debe aplicar el tratamiento con hidroxicloroquina y cloroquina, como usted mencionó. Pero, ¿cómo actúan exactamente estos fármacos en el virus? Mira, en realidad son alternativas de tratamiento. Eh, Cloroquina en realidad no la hemos utilizado, creo que sí en el medio, creo que en 500 miligramos, creo que cada dosis a la cloroquina. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Mira, aquel paciente que tiene un diagnóstico de COVID pongamos dos escenarios diferentes. Paciente con sospecha de COVID y confirmación de COVID. Yo tengo un paciente con confirmación de COVID y tengo infiltrados bilaterales, ¿ya? Y tengo una LDH aumentada, tengo una ferritina aumentada, tengo linfopenia, tengo la plena seguridad que le daría a mi peor enemigo hidroxicloroquina, acitromicina, ¿ya? Dependiendo si es moderado o grave, lopinavir, ritonavir, ¿ya? ¿Qué pasa con el paciente que tengas un escenario que tenga COVID positivo, tengas una tomografía normal, tengas un examen de laboratorio normal, te pones en una balanza, ¿le doy o no tratamiento? ¿Será que tuvo una falla en la identificación del virus en el laboratorio o no? ¿Ya? Entonces, uno pensaría dar una conducta expectante en este sentido, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa con el paciente sospechoso? Que no tengo una confirmación, porque si tú te pones a analizar eh,
algunos pacientes estamos demorando un poco el resultado por la mayor demanda de resultados que se están obteniendo tanto en el ministerio como en la parte particular. Ya 5 o 6 días, a esos pacientes sospechosos que tienen una neumonía moderada a severa o de leve a moderada, no solamente estamos dando hidroxicloroquina con acitro, sino también dando un betalactámico, un inhibidor betalactámico, más lopinavir, ritonavir, lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, en eso estamos viendo respuesta en algunos. Creo que de los pocos casos que hemos visto, la respuesta a eventos tempranos, los pacientes están mejorando. ¿Ya? Algunos pacientes están mejorando, creo que eso también ayuda muchísimo a la recuperación de los pacientes. Pueden tener fiebre, pueden seguir teniendo diarreas, como te dije la otra vez, pero lo que sí te digo es que estamos dando inclusive esta triple esquema de tratamiento para los pacientes COVID, ¿ya? Pero a veces, como te digo, son inciertas, faltan estudios randomizados, doble ciego, para que me digan en sí el sitio de acción de cada uno, porque son alternativas de tratamiento, no son tratamientos específicos, para que lo entiendan. Como te lo dije al inicio, estamos escribiendo el libreto sobre el escenario, no tengo la guía. Si la tuviera, ten la plena seguridad que la tendría, se lo diría a todos los pacientes. ¿Ok? Yo creo que con eso concluimos la ronda de preguntas. Muchas gracias por la presentación y por la ayuda durante todo este programa. No, la verdad que agradecerte una vez más por la invitación. La verdad que todavía sigo vivo, todavía sigo saturando 98, 88 de frecuencia cardíaca, que parezco peor que una mujer embarazada en el trabajo de parto, traduciendo lo que es conmigo cada 12 horas viendo si saturo 98 o no. ¿Ya? Pero la verdad, chicos, muchas gracias. La verdad que a mí me encanta difundir muchas cosas, los conocimientos están a la luz. Cualquier aporte que necesiten, las puertas están abiertas, como lo digo siempre. Siempre estoy dispuesto a ayudar, a colaborar. Soy una persona que le encanta esto. Me gusta profundizar mucho el tema. A veces abuso de esto, pero es así. Mi vida siempre ha sido así desde que tuve mi formación fuera y viviendo esta segunda pandemia. Esperemos que esto disminuya, uno pueda ambicionar que esto a lo mejor probablemente, no lo estoy diciendo yo, probablemente en mayo ya tengamos una curva de descenso. Esto recién empieza, hay que seguir cuidándose nada más. Un abrazo, chicos, a la distancia, cuídense mucho, nos veremos muy pronto. Listo, doctor. Igualmente, muchas gracias. Chao. Bueno, chicos, antes de que se termine esta reunión, quiero indicarles, como ya probablemente la van indicados por los grupos de WhatsApp, que para, que para poder obtener el certificado para este proyecto es necesario que ustedes realicen la retroalimentación que hemos enviado por los grupos. En este se pedirá sus nombres, apellidos, correo electrónico y se los reevaluará en las preguntas que enviamos inicialmente. Con esto vemos si han aprendido y si ha resultado efectivamente el proyecto como esperamos y nos ayuda también a mejorar nuestros próximos proyectos y saber qué más podemos hacer para ustedes. Y bueno, con eso concluye este proyecto. Esténse al tanto de la retroalimentación, resuélvanla y bueno, espero verlos el miércoles con la charla de epidemiología con el doctor Wilson Canizares. Muchas gracias.